Listo. Ahora sí, estamos grabando. Y bueno, luego esto va a quedar publicado para que podamos repasar la información y podamos seguir aprendiendo de esto que el Señor nos está enseñando. Y bienvenidos a este tiempo nuevo de la iglesia que se llama Discipulado General, donde vamos a estar todos los lunes a esta hora por este medio online compartiendo la palabra y estudiando acerca de distintos temas. Pero vamos a estudiar en este tiempo un tema que se llama oraciones peligrosas. Y es un libro que a mí me ha bendecido mucho. Está basada esta enseñanza, todo lo que vamos a ver, principalmente en un libro que me ha bendecido mucho que se llama Oraciones Peligrosas. Está en inglés. Aquí está. Pero yo le voy a compartir algunos puntos importantes del material que me han bendecido y también con parte de lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Cuál es la intención del discipulado general? El discipulado general está aquí por varias razones. Así que quiero que puedas ver en la pantalla y en la pantalla puedes ver algunos puntos. Y es que este discipulado general, nuestro objetivo es que sea un lugar de profundización, que tú puedas profundizar tu fe. Otra cosa es que va a ser un lugar de preguntas. Otro punto importante es que este es un lugar de provocación, donde vamos a ser provocados por Dios, para bien. Y va a ser un lugar o un punto de cambio para tu fe. Así que ahí puedes ver en la pantalla cuál es el propósito de lo que estamos haciendo para que te puedas alinear, podamos estar en un mismo sentir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos profundizando nuestra fe. Estamos abriendo un espacio para las preguntas. Estamos abriendo un espacio para provocarnos a crecer, a pensar diferente. Estamos en un lugar donde va a ser un punto de cambio en nuestra fe y nuestra mentalidad de Cristo. Así que si somos edificados para ser como el Señor Jesús, este momento se llama construcción. Así que te bendigo, te doy la bienvenida. Y aquí estamos, gente de diferentes niveles. Hay gente que va entrando a la iglesia y hay líderes que ya tienen tiempo en la iglesia. Hay distintas personas, pero estamos aquí todos conectados porque estamos con hambre de crecer. Una vez más, te felicito por estar aquí y te bendigo. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias? Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu presencia no está dentro de un templo, sino que está dentro de las piedras vivas que hacen a tu iglesia, que hacen, Señor, a tu pueblo. Gracias porque tú estás, Señor, cuando dos o tres se reúnen para buscarte, para anhelar tu presencia, cuando hay un mismo corazón y en armonía, tú te manifiestas allí, Señor, y tú te revelas a los corazones. Yo oro, Señor, porque nuestra forma de orar, Señor, deje de ser sencilla, simple, Padre, y muchas veces, Señor, sin visión, una oración hueca, Padre, e incluso oraciones desde la carne. Permite que nuestra oración sea renovada. Hoy, Señor, cambia el aceite de nuestras lámparas, Señor, y pon tu aceite fresco en nosotros para que nuestra oración, nuestra comunión delante de ti sea agradable, sea fresca, sea poderosa, Señor. Sacuda las tinieblas, pero sobre todo nuestro mayor interés no es que veamos los tesoros en la tierra, sino que podamos tocar tu corazón. En el nombre de Jesús, gracias, porque podemos acercarnos a ti y orar confiadamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Así que vamos a empezar. Fíjense bien. Aquí hay una frase de Charles Spurgeon, ya sabe que es muy conocido, que dijo algo que diría también nuestro apóstol. ¿Qué diría él? Nunca es demasiada oración. Nunca es demasiada oración. Seguro pensará eso, ¿verdad? No todo el mundo lo piensa. La cuestión más fácil cuando pensamos en la oración es ¿cuándo creemos nosotros que es suficiente? Y ese número de suficiente es un número muy corto generalmente, ¿verdad? El punto es por qué tiene que ser tan corto y por qué tenemos tanta resistencia a que sea menor el tiempo, ¿verdad? Ahora, vea bien, hay otra frase aquí muy importante que está en Lucas 1:37 que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de una oración que se conecta con el poder sobrenatural de Dios, se conecta con la soberanía de Dios, se conecta con el Dios que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Pero no siempre nuestras oraciones reflejan eso. No siempre. Y fíjate algo,
Normalmente nosotros tenemos una oración simple y sencilla que termina cayendo en el mismo punto una y otra vez. Oraciones repetitivas, oraciones que no dicen mucho. Por ejemplo, estoy comiendo mi arepa con queso. Digo, Señor, gracias. Y ya. Capaz y ni siquiera das gracias con todo tu corazón, sino que bueno, hay que dar gracias porque si no mi mamá me va a pegar con la regla o algo. Seguro. Entonces tú dices, bueno, gracias por la comida. Y repetimos como un patrón, ¿no? De que la misma frase de siempre cuando vamos a orar por nuestra comida. O si nos sentimos inseguros, decimos, ay Dios mío, guárdame, guárdame, que no me roben, que no me pase nada malo, ¿verdad? Pero son oraciones que terminamos haciendo repetitivas, una y otra vez. Y resulta que yo me recuerdo que una vez estaba orando en la iglesia y más de una vez me pasó que me llegó algún pastor o algún ministro y me decía, oye, esa oración estuvo como flocha, estuvo así como que muy básica, estuvo flaca, le falta algo. ¿Te ha pasado eso a ti? Que tú oras y no es que solamente tú te des cuenta de que tu oración es como que muy básica, muy hueca, muy, muy babosa, sino que los demás también se dan cuenta que tu oración es babosa, uh, es hueca, aburrida, monótona. Y no necesariamente el problema es que no creamos en la oración, porque no es el problema de la mayoría, no creen en la oración, sino que nuestras oraciones están estancadas. Y por eso abrimos este espacio de parte de Dios para que podamos ser transformados y renovados en nuestra oración. Amén. También nosotros podemos tener conflicto porque cuando vemos a otras personas orar decimos que nosotros no somos tan espirituales como los demás, como los que oran y mientras están orando están llorando. ¿Le ha pasado eso? Que dice, bueno, es que yo no sé orar porque cuando el otro ora hace, Espíritu Santo, Señor, venga a mi vida, Señor. Entonces todo es llorado. Entonces, si tú no oras llorado, tú crees que no puedes hablar con Dios porque él está sintiendo algo extraordinario. Y si no está sucediendo una epifanía, tú no estás hablando con Dios. Y está también cuando estás orando te sientes confrontado porque al lado de ti hay alguien que usa todos los versículos de la Biblia o alguien que te aprieta duro en una reunión de oración, ¿verdad? Y te sacude las manos. Y cuando vas a orar, te sientes que estás orando como un gatito, como un pollito. Que tú dices, pero yo ni me sé versículos de la Biblia. Yo no lloro cuando oro. Es más, yo no lloro nunca. Y nos sentimos quizás apagados y decimos quizás, bueno, mi oración no funciona mucho. O Dios se debe aburrir cuando me escucha hablar. Oye, papá, gracias por esta arepa con queso. Y Dios dice, ajá, Señor, guárdame, por favor, que no me pase nada malo. Y nosotros pensamos que Dios dice, mijo, pero ¿qué más te voy a guardar? Mira bien la carretera, no te quedes dormido, ¿verdad? Decimos, quizás Dios se aburre de mis oraciones, pero la verdad es que no es así. Y nosotros, otro problema que presentamos cuando oramos es nuestra facilidad para distraernos. Quizás estamos orando, Señor, te doy gracias por este día. Sí, porque Señor, en esta mañana yo recuerdo que tus misericordias se renuevan para mí. Y después usted empieza a pensar, sí, la mañana, ay, tengo que salir ahorita en 5 minutos a dejar a los muchachos en el colegio, o tengo que resolver la entrega de tal cosa, o tengo que ir a la farmacia a comprar ibuprofeno porque se me acabó, o ya no hay leche en la casa, o tengo que comprar la carne, Dios mío, no me han pagado. Y de repente te metiste en un agujero negro donde ya te fuiste, ya no estás orando, ya tú estás conversando contigo mismo. No estás orando delante de Dios. Te perdiste hace mucho rato. ¿Cuántas veces nos perdemos con oraciones desenfocadas? Me ha pasado a mí también, no te preocupes. Por eso el cristianismo es una disciplina, porque hay que ejercitarnos y hay que hacernos diestros. Y Dios te quiere ser a ti diestro en la oración. Diga conmigo, Dios me quiere hacer diestro en la oración. Y la oración es el acto de comunión más puro que hay en toda la cosmovisión, en toda la teología, en todo el pensamiento cristiano. Es lo más básico, orar con Dios y ser escuchados por Dios. Esa sencilla conversación, todo el mundo se puede desaparecer de la tierra, pero quedaremos con la oración.
quedaremos con la comunión con el Padre. Así esté en un desierto, en la montaña más alta o en el pozo más profundo. Dios oirá mi clamor. Amén. Ahora, nosotros oramos así, de repente nos damos cuenta que en la Biblia, cuando comparamos nuestra forma de orar, vemos oraciones peligrosas y nos damos cuenta que nuestras oraciones son puras oraciones de gatito y de pollito. Vemos oraciones donde de repente una mujer estéril pide por un hijo y eso es bastante atrevido, ¿no crees? Una oración práctica donde la gente pide porque Dios sea su refugio, que lo libre de sus enemigos o que le dé la provisión de sus alimentos para su familia y que no muera de hambre. También vemos gente que ora a Dios y habla de sus frustraciones y le reclaman a Dios porque no han visto sus promesas y oran a veces con rabia y otros oran con pasión, otras oran hasta con temor, pero oran y le expresan sus emociones a Dios. También vemos oraciones donde en Hechos oraban por osadía y porque Dios le diera valentía de que a pesar de que los perseguían para matarlos, Dios les diera ánimo, les diera poder, les diera autoridad para seguir hablando y que sus bocas no se cerraran. También vemos oraciones donde había un profeta, donde oraba porque Dios cerrara las bocas de los leones. Pero oramos y vemos a un Jonás donde oraba porque Dios abriera la boca de una ballena. Entonces, oraciones que cierran bocas de leones, oraciones que abren bocas de ballenas, oraciones donde el pueblo clamaba porque los muros cayeran, tanto los de afuera como los de la ciudad, como los muros internos. Vemos oraciones donde Gedeón le pedía al Señor que se mojara en un lado y al otro día amaneciera seco. Y totalmente cosas descabelladas, oraciones que le voltean el peluquín a cualquiera. Y luego está mi oración de Señor, bendice mi arepa con mantequilla. Vemos nuestras oraciones muchas veces inofensivas, babosas, al lado del poder de las oraciones que rugen en el corazón genuino de todos los que buscaban al Señor en su palabra. ¿Qué diferencia hay entre tu forma de orar y la forma de orar en la palabra? Si quieres aprender a orar y quieres que tu oración sea diferente, empieza mirando las oraciones más peligrosas de la historia, que fueron las que hicieron los siervos de Dios, clamando vivir en la bendición y en el propósito de Dios. Amén. Ahora, hay dos casos. Hay la gente que no cree que la oración tiene poder. No sé cuál grupo seas tú, el que ora creyendo que la oración no tiene poder. Y no es una cuestión de teoría, estoy hablando de adentro de ti, ¿de acuerdo? Porque tú puedes asumir que crees que la oración tiene poder, pero tu oración demuestra, el sabor de tu oración demuestra que tú no crees lo que estás orando. Y esa es la gran mayoría. Necesitamos que la proporción de discípulos en nuestra iglesia crezca, porque pueden haber 100 participantes, pero solamente 15 discípulos. Los que son discípulos son los que saben verdaderamente y creen internamente en convicción el poder de la oración, el poder que hay una vida de santidad y de fidelidad. La gente piadosa, los discípulos de verdad. Tenemos que aumentar esa proporción, que no solamente seamos de 100 personas, 15 discípulos, sino que todos seamos discípulos y que cuando oremos, oremos de verdad. Y hay otro grupo que sí puede creer en el poder de la oración, pero sencillamente sus oraciones están estancadas, como decía al principio. Así que, sea cual sea el caso, Dios está aquí para hablarte. Ahora, fíjense algo, vamos a hacer una dinámica. Esta es otra sección que le pedí que buscara tener interacción. Fíjense algo, usted va a anotar estas preguntas en este instante. Léalas, yo las voy a leer con usted, pero por favor anótelas. Si quiere puede tomar un capture de pantalla. Pero sobre todo, léalas. Voy a tomar un cafecito mientras usted lo hace. Dice así, del 1 al 10. ¿Cómo evaluarías tu vida de oración la semana pasada? 2. ¿Cuándo te ha costado más orar? ¿Y cuándo te ha sido más fácil? ¿En qué escenarios te cuesta orar de tu vida? ¿En qué etapas? ¿Y cuáles veces ha sido más fácil? Número 3. Pregúntate si la oración formaba parte de tu infancia, de tu juventud, de tu adolescencia.
sea, las etapas tempranas de tu vida, ¿la oración tenía algún rol o no? ¿Qué rol tenía tu oración o la oración en tu vida, en tu etapa temprana? Puede ser infancia, adolescencia, la juventud, una adultez joven. Cuarta pregunta. Si Dios te ayudara a desarrollar algún área de tu oración, ¿cuál sería esa área de oración que quieres que Dios intervenga? Y número 5, ¿cuál ha sido tu oración más peligrosa? ¿Ok? ¿Cuál ha sido tu oración más peligrosa? Así que esas son las 5 preguntas. No las va a responder ya. Solo necesito que las anote y la deje de tarea para la casa. Repito, esto es tarea para su casa. Si usted quiere de verdad que este tiempo de discipulado general tenga efecto en usted, entonces usted va a tomar el tiempo de meditar en estas preguntas y va a tomar la seriedad de autoevaluarse, de mirar hacia adentro. Como dice el Salmo, examíname, Dios, pon a prueba mis pensamientos, ¿verdad? Usted está clamando porque Dios le ayude a verse adentro. No todo el tiempo lo hacemos muy pocas veces. Usted tiene hoy la oportunidad. Ahora evalúa tu vida de oración con estas 5 preguntas. ¿De acuerdo? Medita un momentico en eso. Y ahora, fíjese lo que vamos a hacer. Habiendo tomado en cuenta estas 5 preguntas, vamos ahora en vivo, sí vamos a compartir una sexta pregunta que la vamos a hacer y la vamos a responder todos juntos. Esa no es, ya va. No la tengo aquí. No importa. Yo se la voy a decir, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pregunta en vivo y todos la vamos a responder. Yo la voy a escribir por el chat en mayúscula y usted va a tener 30 segundos. Sea rápido, por favor. Después de que yo explique, para pensar y responder y escribir. Y quiero leerles, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a interactuar. La pregunta que vamos a hacer, yo voy a empezar y luego le voy a dar los 30 segundos para que usted lo haga. La pregunta que vamos a hacer es esta. ¿Hay alguna oración peligrosa que sabes que deberías hacer, pero has tenido miedo de hacerla? Habla de ella. Vamos a hablar de ella. De nuevo, ¿hay alguna oración peligrosa que sabes que deberías hacer, pero tienes miedo de hacerla? Vamos a hablar de ella. Así que dame un segundo, la voy a anotar. ¿Hay alguna oración peligrosa que sabes que deberías hacer, pero has tenido miedo? Se la dejé en mayúscula. Esa es la pregunta que vamos a trabajar. Y yo voy a empezar yo con la dinámica, ¿de acuerdo? Y voy a explicarte cuando eso me pasó a mí. La oración peligrosa es una oración que sabes que te está provocando un cambio peligroso. La oración peligrosa es la oración que te desafía e incluso que desafía a Dios, como esas oraciones que dijimos. Una mujer estéril clamando a Dios porque le dé un hijo. Es una oración que desafía. Una oración como, por ejemplo, Señor, cierra la boca de los leones, es una oración peligrosa. Pero también hay oraciones peligrosas que ya entran en un cambio profundo dentro de nosotros. En mi caso, te voy a dar un ejemplo, fue cuando yo sabía que yo estaba mal con Dios. Yo sabía que me había equivocado. Sabía que tomé malas decisiones en mi vida. Pero ¿saben cuál fue la oración peligrosa que yo hice? Una oración que yo sabía que estaba allí, pero yo no quería hacer. Sabía que tenía que presentarme delante de Dios con un tipo de oración, pero era tan peligrosa que no quería tocar el tema delante de Dios. En mi caso, esa oración fue, Señor, haz tu justicia conmigo. Entonces, una cosa es, digamos, fallar y decirle a Dios que tenga misericordia de ti. Pero otra cosa es fallar y decirle a Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo, porque estoy dispuesto a atravesar tu justicia. Porque fíjate, mi amigo, mi hermano, ¿cómo podemos orar por justicia si nosotros no hemos sido atravesados por la justicia?
¿Cómo podemos reclamar a la persona que miente, que daña, la persona que está en tu contra y te mete el pie para que te caigas, cuando nosotros lo hacemos por otros? Entonces, primero debo arrepentirme yo y ser sincerado, pesado, juzgado por Dios y estar piadoso, puro, limpio, santo delante de Él antes de clamar por justicia. No vaya a ser que sea como el testimonio donde el Señor perdonó a un deudor y el deudor, después de recibir el perdón, fue y le dijo al otro que le debía dinero que si no le pagaba, entonces él lo iba a meter preso. Yo tengo que saldar mis cuentas con Dios antes de orar por justicia. Entonces, para mí, mi oración peligrosa fue: Señor, haz tu justicia conmigo. Fue la oración más difícil que he hecho en mi vida. Así que hay oraciones que nosotros ni siquiera tenemos ganas de hacer. ¿Cuál sería la oración peligrosa que tú has tenido miedo de hacer y hasta el día de hoy no la has hecho? 30 segundos y los leo. Tenemos poco tiempo en el chat, tenemos poco tiempo con esta transferencia, esta transmisión. Tenemos poco tiempo en esta transmisión, así que le pido por favor que sea efectivo con el tiempo. Es una transferencia de datos. Dice David: sí, es terrible decirle a Dios que trabajaré solo para Él y dejaré a un lado todo lo que sé hacer. ¿Alguien más? Gracias, David. ¿Alguien más puede escribir, por favor, su oración más difícil? Su oración más peligrosa que no ha hecho hasta el día de hoy. ¿Qué sabe que debería hacer? ¿Hay alguna oración que sabes que deberías hacer, que es peligrosa, pero has tenido miedo? Isabel, no me he quedado sin decírselo. Siempre la he hecho y dicho. Bien, bien. ¿Alguien más? Confesar pecados de mi pasado. ¿Ok? Había alguien que decía, no recuerdo, Alex San Pedro decía que no tiene sentido decir que no queremos ser sinceros delante de Dios, porque en la oración tenemos la capacidad, la oportunidad de ser completamente transparentes. Entonces, hablar con una persona que sabemos que conoce todo y no decirle todo, de igual manera, es un poco soso de nuestra parte. Sabiendo que ya Dios lo sabe todo, ¿por qué le ocultaríamos algo? Y aún así lo hacemos. Entonces, no tienen razón ocultarle las cosas. Sé sincero en tu oración y traerá libertad para tu vida. A ver, Leo, dice, wow, se me subieron. Migdalia dice, cuando debemos pedir por la salvación de alguien que sabemos que nos ha hecho mucho daño. Esa es una oración difícil. Tienes toda la razón. Alberto dice, que quite todo tropiezo en el camino hacia el propósito que Dios tiene conmigo. Deikar dice, Davis, yo tenía miedo porque sentía que el enemigo era más fuerte que yo, pero le dije, Señor, tú eres más poderoso. Es cierto. Rob Nelly dice, tengo una oración peligrosa pendiente que hacer. Ya la he hecho, pero sé que falta. Necesito que me ayude a quitar en mí lo que no le agrada y me ayude a superar cosas que no sé dejar para servirle completamente. Muy bien. Brigitte dice, mi hija dice que su oración más peligrosa es decirle a Dios que le ayude a dejar hábitos del pasado y ambientes que no son buenos para ella. Es cierto. Hilda dice que ella la ha hecho. Enio, cuando tenemos muchas veces doble cara, somos algo delante de los demás e íntimamente otra cosa. Pedirle a Dios que revele lo oculto del corazón para revelarlo a su luz. ¿Ok? Luz, lo más difícil que me ha pasado es no saber si orar frente a un enfermo, que se sane o que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Ok? David, entregarle a Dios mi vida total, anhelos y sueños. María Ángel dice, perdón. Leo, voy a leer 5 más por motivo de tiempo. Gracias a todos los que han participado. Dice Gabriela Garcés, negarme a mí misma para poder agradarle. Esa es una oración peligrosa, quizás la más peligrosa. Tomar la copa que nos lleva a la cruz.
Andri Morillo, la oración que alguna vez evité por contradecir lo que sentía fue la de bendecir y perdonar a una persona que te ha dañado. Así es. Diana, pedir perdón por mis pecados, pero todavía no lo he hecho. Hoy es tiempo de hacerlo. Daniela Carlis, aprender a callar y reconocer que no tengo la razón todo el tiempo. Rafdalí, fue fuerte reconocer que no tengo misericordia y he orado pidiendo tenerla. Bueno, la gracia de Dios es grandísima. Luis Briceño, dejar de luchar por mis fuerzas para obtener finanzas y decirle a Dios que dependo de Él. Es una oración también difícil. Freddy, en el proceso de salud de mi esposo, entregarle su vida a Dios. Que sea su voluntad sanarlo completamente o sostenerlo en medio del proceso. Amén. Ok, bien. Por motivos de tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que han escrito. Voy a seguir. Vamos a seguir con el resto de la enseñanza. Así que ya usted sabe la oración que debe hacer. Esa oración que usted dice que tiene temor, todos la hemos tenido, pero yo te animo de parte de Dios. Hay un gran punto de libertad para ti, para tu corazón, para tu alma delante de Dios, que tú te atrevas hoy a hacer esa oración. Así que te animo, no te quedes con los brazos cruzados, hablemos con Dios lo que hay que hablar. Amén. Así que quiero hablarte para esta última parte, 6 errores que han estancado mi oración. Vamos a leer Mateo 6, del 6 al 9, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí sigue. Así que fíjese bien, de estos 3 versículos, voy a sacar los 6 errores que han estancado por lo menos mi vida personal de oración. Primer error es no darle el espacio a la oración. Le pido por favor que le tome capturas de pantalla, a eso lo pueda anotar. Primer error de que nuestra oración esté estancada es que no le damos el espacio que necesita. Fíjate que el primer versículo dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Está hablando de un tiempo. Tu oración tiene que tener un tiempo y una planificación. Si no lo estás haciendo, no estás planificándolo, es porque no te importa la oración. Si estás planificando el tiempo para orar, es que le estás dando un espacio. Entonces, tu oración no puede estar confinada al tiempo que te bañas o al tiempo que manejas. Tiene que ver el tiempo de oración. Y ese es el primer punto de disciplina que tenemos que abrazar. Amén. ¿Cuál es tu espacio que tienes para orar? Tienes que abrirlo. Segundo error, solo orar en público. Cuando la oración principal, que nos edifica principalmente, es la oración privada. Entonces, fíjate que dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, nuestro error es solamente orar en público y esperar recompensas en público. Cuando Dios te está buscando, no en lo público, te está buscando en lo secreto. Muy bien que oremos en matutinos, muy bien que oremos en vigilias y ayunos y en la iglesia, pero es tiempo de orar nosotros directamente con Dios en el secreto. 3, solo orar por recompensas en vez de orar para ver al Padre. El acto principal de oración es conocer a Dios, descubrir su poder, su presencia, su voluntad, descubrir su diseño para nuestras vidas. No es buscar recompensas. Así que si tu oración está basada en recompensas y peticiones, quizás estamos desvirtuando la oración, porque la oración está basada, como nos enseñó Jesús, en una relación, en un diálogo, una conversación con el Padre. No es solamente yo decirle, sino tener una conversación profunda con el Padre. Por eso nos dice Padre, 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 porque yo necesito hablar con papá. Amén. 4, dice, siendo tan protocolar que decía las mismas palabras siempre. Decir las mismas, tanto que ya ni tú ni sientes lo que estás diciendo, ni tú mismo lo sientes. No está sucediendo nada. Cuando habla de no uséis vanas repeticiones como los gentiles. 7. Mira el versículo 8, este me encanta. No os hagáis semejantes a ellos.
Y ese es el quinto punto. El quinto error es no entender que mi oración es única y no necesito copiar a nadie. Es un error querer imitar a los demás en su oración. La palabra nos enseña que si imitamos, imitemos la fe, imitemos el carácter de las personas, el buen carácter, imitemos el fruto del Espíritu, imitemos la osadía que han tenido muchos para Dios, pero no necesariamente su forma de orar, porque mi oración, su poder está en lo genuino, lo puro y lo sincero, lo transparente que sea delante de Dios. Entonces dice, no sean como ellos. Sobre todo, no sean como ellos los que oran con vanas repeticiones. Pero también lo quiero aplicar a que no seamos tampoco como los demás en la oración, sino que busques la oración que el Espíritu Santo está poniendo en ti, la que nace de tu relación con Dios. Y el sexto punto es no orar conforme a la palabra y la voz del Espíritu Santo en mí. Fíjate que dice, vosotros pues oraréis así. Y Jesús da un parámetro, da un fundamento de la oración. Ese fundamento de la oración está en la palabra y yo debo comenzar a orar conforme a la palabra. ¿No sabes qué orar? Pues ora la palabra. Conecta tu sinceridad con la sinceridad de alguien que ya oró. Por ejemplo, te sientes en amargura, en tristeza, en impotencia. Pues busca en la Biblia la gente que oró así y vas a encontrar una muy buena ruta para que puedas dirigirte delante de Dios. Ora la palabra, es el sexto punto. Así que repasa esos 6 errores que normalmente estancan tu oración. Amén. Seguimos. Ahora, cuando tú oras inspirado por el Espíritu Santo te llevará por oraciones peligrosas, por caminos inusuales. Pero debes darle el espacio, debes orar con sinceridad, debes orar conforme a la palabra, debes orar sabiendo que tu oración es única. Si no, no entrarás a ese nivel donde el Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te comienza a guiar, te comienza a llevar a oraciones que no te esperabas, te comienza a llevar a declarar salvación sobre los que están perdidos, te comienza a llevar a proclamar sanidad sobre los que están enfermos, te comienza a revelar cosas que hay que cambiar en ti en medio de la oración, te comienza a revelar su voluntad para tu vida, te comienza a revelar pasos que no tienes que dar y momentos donde tienes que detenerte, te comienza a revelar en el nombre de Jesús momentos donde tienes que correr y otros donde tienes que sentarte, momentos donde tienes que hablar y momentos donde tienes que callar, que el Espíritu Santo en tu vida de oración comience a hablarte sus tiempos, su voluntad y su manera para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo le doy el espacio a Dios, permito que Dios me hable y que la palabra que yo estoy estudiando comience a tatuarse en mi corazón y comience a ser aplicable en mi día a día. Y vamos a cerrar con esto, la oración del Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando mi oración es guiada por el Espíritu de Dios, yo sé que hay bendición y hay poder. La oración en el Espíritu es la oración que es guiada por Dios en tu oración. Así que permite que Dios te enseñe cómo orar, que te diga qué temas tocar, qué otros no tocar. La oración, fíjate esto, la oración en el Espíritu te llevará a cosas nuevas, te llevará a liberarte a ti mismo. Dios te está llevando a liberarte, a que se rompan cadenas en ti mismo, que no veías. Te llevará a liberar a otros también la oración cuando está guiada por el Espíritu Santo. Te ayudará a proclamar sobre lo que estaba muerto y hacer tu corazón más dulce para Él. Amén. Por favor, lea ese texto. Ese es conforme a la oración de la carne. Ya nos queda 1 minuto nada más. Esa es la oración de la carne. Por favor, estúdielo. Y vamos a terminar con algo en este tiempo. Tenemos esto ya 50 segundos para terminar. Y quiero decirle que cada reunión vamos a tener un enigma. Y cierro con esto. Nuestro enigma para la semana que viene, con la que vamos a abrir la clase de la semana que viene, es ¿por qué orar si Dios sabe todas las cosas? Anótelo, por favor. Este video esperamos subirlo a internet, a YouTube, para que quede grabado. Pero por favor, anote esa tarea. Vamos a comenzar la primera interacción de la próxima semana. Es ¿por qué debemos orar si Dios sabe, conoce todas las cosas? Ese es nuestro enigma. Le bendigo. Por favor, tome estas cosas en práctica. Esta reunión es un punto de inicio. Tome esa tarea. Preséntate delante de Dios. Comienza a transformar tu vida de oración y dile al Espíritu Santo, Señor, hoy enséñame a conectarme contigo. Dios te bendiga. Te amo en el Señor.
sigamos siendo iglesia. Hello.